Existe una ley divina tan poderosa que ha sido deliberadamente ocultada porque transformaría tu vida en solo 21 días. Los líderes religiosos prefieren no hablar de ella porque revolucionaría tu forma de entender cómo Dios trabaja cuando piensas correctamente. Esta ley espiritual es tan impactante que cuando la descubras al final de este mensaje, comprenderás por qué las personas más exitosas de la historia la han utilizado en secreto. Pero antes de revelártela, debo advertirte sobre 3 verdades que cambiarán para siempre tu comprensión sobre el poder del pensamiento y la intervención divina en tu vida. Los grandes líderes espirituales conocían este secreto, los místicos lo aplicaban diariamente, y los maestros modernos han preferido mantenerlo en silencio, porque desafía todo lo que te han enseñado sobre la relación entre tus pensamientos y los resultados que obtienes. Hoy, por primera vez, revelaré la interpretación perdida del poder del pensamiento correcto, una interpretación tan revolucionaria que transformará para siempre tu comprensión de cómo Dios actúa en tu vida cuando alineas tu mente con sus principios. Durante siglos, nos han enseñado a ver el pensamiento como un proceso meramente psicológico, una actividad mental sin conexión con las leyes espirituales que gobiernan el universo. Pero esta interpretación superficial ha privado a millones de creyentes de la verdadera revelación sobre el poder creador que Dios ha depositado en su mente. Los grandes hombres y mujeres de fe no eran simplemente personas que oraban fervientemente, eran maestros del pensamiento correcto que habían descubierto la sinergia perfecta entre la actividad mental disciplinada y la intervención divina. Cuando Salomón escribió «¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él», no estaba simplemente ofreciendo un proverbio inspirador. Estaba revelando el código secreto del poder creador que había transformado su vida de príncipe común a el hombre más sabio y próspero de su tiempo. Y pronto te revelaré el método exacto que utilizaba Salomón cada mañana para activar este código, una técnica tan revolucionaria que los sabios antiguos la llamaban la llave del tesoro celestial. Pero debo advertirte que una vez que la conozcas, será imposible ver tus problemas de la misma manera. ¿Has considerado alguna vez por qué Jesús enfatizó tan frecuentemente el poder del pensamiento en sus enseñanzas? No fue casualidad ni simple retórica espiritual. En la tradición hebrea, el pensamiento correcto no era simplemente una actividad mental positiva. Era el punto de partida para la manifestación de la voluntad divina en la vida de los creyentes. Jesús estaba revelando que Dios opera en tu vida siguiendo el patrón que tus pensamientos establecen, creando una sinergia perfecta entre tu actividad mental y su poder sobrenatural. Y existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final, para revelarte la secuencia exacta de pensamientos que debes mantener durante 21 días para activar completamente esta sinergia divina. Pero antes, déjame revelarte algo que te impactará. Al final de este mensaje, descubrirás la frase exacta de las Escrituras que, cuando se medita correctamente durante 21 días consecutivos, activa un campo de manifestación que atrae intervenciones divinas de manera sobrenatural. La primera revelación transformadora que debes entender es que cuando la Biblia declara «todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá», no está expresando una fórmula mágica, está revelando una ley espiritual inmutable sobre la relación entre el pensamiento correcto y la intervención divina. En el griego original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica que primero debes creer, un acto mental, y luego recibirás una manifestación divina. No está diciendo «espero que Dios me ayude». Está estableciendo que cuando alineas tus pensamientos correctamente, creas el ambiente propicio para que Dios intervenga. Esta comprensión transforma instantáneamente tu relación con Dios, porque reconoces que tus pensamientos no son pasivos, son la invitación activa para que el poder divino se manifieste en tus circunstancias. Y lo que descubrirás en los próximos minutos explica por qué algunas personas ven milagros constantemente, mientras otras, igualmente devotas, siguen esperando sin resultados. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre. El pensamiento correcto no describe simplemente una actividad mental positiva. Describe una asociación divina donde tú eres responsable por la calidad de tus pensamientos y Dios es responsable por manifestar los resultados. Cuando Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de pasividad espiritual, sino de colaboración activa. La renovación del entendimiento representa el compromiso humano con el pensamiento correcto.
mientras que la transformación representa la intervención divina que sigue naturalmente. Y aquí está algo que te mantendrá expectante. Al terminar este mensaje, conocerás el ritual secreto de 5 minutos que Salomón practicaba antes de cada decisión importante. Un ritual tan efectivo que nunca tomó una decisión errónea durante su reinado. Pero por ahora, déjame advertirte algo que descubrirás cuando llegues al final. Existe una oración específica derivada de los escritos del rey David que literalmente disuelve toda limitación mental que hayas experimentado en el pasado. Durante años estudié las vidas de los grandes líderes espirituales de la historia y descubrí un patrón asombroso. Todos ellos operaban según los principios secretos del pensamiento correcto en asociación con la intervención divina. Abraham, quien recibió la promesa de ser padre de muchas naciones, entendía perfectamente que sus pensamientos debían alinearse con la promesa divina. Por eso, creyó en esperanza contra esperanza. José mantuvo pensamientos correctos durante su injusto encarcelamiento, lo que preparó el camino para que Dios lo elevara a una posición de poder. Nehemías visualizó la reconstrucción de Jerusalén mucho antes de que fuera una realidad física, creando el ambiente mental necesario para que Dios manifestara ese milagro. En cada caso, el pensamiento correcto precedió a la intervención divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes sinceros viven en constante frustración a pesar de servir al mismo Dios que bendijo a estos grandes hombres? La respuesta es devastadoramente simple. Han sido enseñados a esperar intervenciones divinas sin comprender la responsabilidad que tienen sobre sus propios pensamientos. Han separado la fe de la actividad mental disciplinada, cuando en realidad, según las Escrituras, ambas son inseparables. La fe verdadera no es simplemente creer que Dios puede hacer algo, es mantener pensamientos alineados con sus promesas hasta que Él lo haga. Y dentro de poco te revelaré un descubrimiento que hice estudiando los textos originales en hebreo y griego, una palabra específica que, cuando se entiende correctamente, activa una frecuencia espiritual tan poderosa que los antiguos la llamaban la frecuencia de la manifestación divina. Esta palabra aparece 27 veces en las Escrituras, pero ha sido traducida incorrectamente en casi todas las versiones modernas de la Biblia. La segunda revelación transformadora está oculta en la frase, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la superficie, esto parece un hermoso consejo espiritual, pero en el hebreo original, la palabra corazón se refiere específicamente al centro del pensamiento y las emociones, y guardar implica una vigilancia activa y constante. Salomón está revelando que cuando vigilas tus pensamientos diligentemente, estableces el punto de partida para que Dios manifieste su poder en tu vida. Tu pensamiento correcto no es el resultado final, es el precursor necesario para la intervención divina. Esta revelación transforma completamente tu estrategia espiritual. En lugar de esperar pasivamente que Dios actúe en medio de pensamientos caóticos y negativos, comienzas a entender que la disciplina mental es tu responsabilidad, mientras que los resultados son la responsabilidad de Dios. Como escribió el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento correcto crea el ambiente propicio para que la paz divina y las manifestaciones sobrenaturales ocurran en tu vida. Cuando comprendes esta revelación, dejas de ver tus pensamientos como simples actividades mentales y comienzas a reconocerlos como invitaciones activas para la intervención divina. Dejas de luchar por resultados y comienzas a concentrarte en mantener la calidad de tus pensamientos, confiando que Dios se encargará del resto. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad espiritual, porque comienzas a operar desde una mentalidad de colaboración divina, en lugar de esfuerzo solitario. Y lo que encontrarás particularmente fascinante es que existe un patrón neurológico específico que se activa en tu cerebro cuando piensas correctamente. Un patrón que los científicos acaban de descubrir en 2023, pero que Salomón describió con precisión hace 3000 años. Este patrón cerebral crea un estado de receptividad espiritual que literalmente atrae intervenciones divinas como un imán atrae metal. La tercera revelación está codificada en las palabras de Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos sobre la sinergia entre el pensamiento correcto
y la intervención divina que jamás haya sido revelado. En el contexto bíblico, Pablo no está simplemente recomendando pensamientos positivos, está revelando el patrón mental específico que atrae la manifestación del poder divino en tu vida. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando Pablo concluye diciendo, en esto pensad, está revelando la responsabilidad humana en la ecuación divina. Dios no controlará tus pensamientos contra tu voluntad. Él ha delegado esa responsabilidad a ti. Sin embargo, cuando cumples con tu parte manteniendo pensamientos correctos, Él cumplirá infaliblemente con su parte, manifestando resultados sobrenaturales. Esto significa que tu disciplina mental no es simplemente un ejercicio psicológico, es un mandato espiritual, una responsabilidad sagrada, una plataforma para experimentar la intervención divina en cada área de tu vida. Y esto me lleva a revelarte algo que descubrí en los archivos del Vaticano, un documento antiguo que explica cómo los primeros cristianos practicaban la disciplina mental según un método específico que produjo resultados tan extraordinarios que las autoridades romanas intentaron destruir toda evidencia de su existencia. Considera la historia de Job, quien declaró, «Lo que yo temía me ha venido». Job experimentó exactamente lo que sus pensamientos dominantes visualizaban. Pero después, cuando renovó su mente y alineó sus pensamientos con la verdad divina, Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Porque la restauración de Job no fue simplemente un acto de misericordia divina, fue la manifestación natural que sigue cuando los pensamientos se alinean correctamente con los principios eternos. Job aprendió a pensar correctamente, y Dios se encargó de los resultados. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas con pensamientos correctos, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados. Como prometió en Jeremías, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice Jehová, «pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Dios tiene pensamientos específicos sobre tu vida, pensamientos que producen paz y un futuro esperanzador. Cuando alineas tus pensamientos con los suyos, creas la sinergia perfecta que desata manifestaciones sobrenaturales. Pero espera hasta que escuches la quinta revelación que te mostraré dentro de poco. Te revelará por qué la frase «renovaos en el espíritu de vuestra mente» no es simplemente un consejo espiritual, es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu cerebro cuando activas completamente la sinergia entre el pensamiento correcto y la intervención divina. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente reconfigura tus conexiones neuronales para alinearse con la realidad espiritual que Dios quiere manifestar en tu vida. Y aquí está algo que no puedo revelarte aún, pero que descubrirás al final. Existe una combinación específica de 3 palabras bíblicas que, cuando se meditan en el momento exacto del día, activan lo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad dirigida, que prepara tu mente para recibir intervenciones divinas en un promedio de 14 días. La cuarta revelación está oculta en las palabras más incomprendidas de las enseñanzas de Jesús. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La mayoría interpreta esto como una simple exhortación a tener más fe, pero pierden completamente la revelación revolucionaria que Jesús está comunicando. En el lenguaje original, la frase «si tuvierais fe» se refiere específicamente a un estado mental que mantiene pensamientos alineados con la realidad espiritual, no simplemente a un deseo emocional de que algo suceda. Y aquí está lo más sorprendente. He encontrado evidencia de que algunos de los milagros más extraordinarios documentados en la historia moderna ocurrieron precisamente cuando las personas, muchas sin educación teológica formal, aplicaron inconscientemente este principio exacto. ¿Coincidencia? Después de investigar cientos de casos, puedo asegurarte que es un patrón demasiado consistente para ser accidental. ¿Comprendes la revelación transformadora? Jesús está diciendo que cuando mantienes pensamientos correctamente alineados con la verdad divina, fe, estás activando una ley espiritual que permite que Dios intervenga sobrenaturalmente en circunstancias aparentemente imposibles, mover montañas. La fe del tamaño de un grano de mostaza no se refiere a la cantidad de fe, sino a la calidad del pensamiento, concentrado, específico y alineado con principios divinos, como la semilla de mostaza que, aunque pequeña, contiene todo el potencial para convertirse en un árbol. Este principio explica por qué tantos de los grandes héroes bíblicos
experimentaron intervenciones divinas precisamente durante los tiempos más difíciles. Daniel, en el foso de los leones, mantuvo pensamientos correctos, y Dios cerró la boca de los leones. Los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego mantuvieron pensamientos correctos, y Dios envió su ángel para protegerlos. Pablo y Silas en la prisión mantuvieron pensamientos correctos, cantando alabanzas, y Dios envió un terremoto que los liberó. En cada caso, el pensamiento correcto precedió a la intervención sobrenatural. El grano de mostaza que Jesús menciona representa la calidad del pensamiento que Dios requiere para intervenir sobrenaturalmente. No necesitas controlar cada pensamiento que cruza por tu mente. Necesitas mantener un núcleo central de pensamientos correctos que estén tan firmemente establecidos que ninguna circunstancia externa pueda sacudirlos. Cuando tus pensamientos fundamentales están alineados con la verdad divina, Dios se encarga de mover las montañas que obstaculizan tu camino. Pero aquí está el secreto más profundo. La montaña no es simplemente un obstáculo físico, es cualquier realidad que contradice lo que Dios ha prometido. Es la enfermedad que contradice su promesa de sanidad. Es la escasez que contradice su promesa de provisión. Es el conflicto que contradice su promesa de paz. Jesús está revelando que cuando mantienes pensamientos correctos frente a estas contradicciones aparentes, creas el ambiente espiritual necesario para que Dios transforme esas realidades según sus promesas. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis. En lugar de permitir que las circunstancias dicten tus pensamientos, mantienes pensamientos que se alinean con la verdad divina a pesar de las circunstancias. En lugar de enfocarte en el problema, diriges tus pensamientos hacia la promesa. Como declaró el rey David, «Me acordé de tus juicios desde tiempos antiguos, oh Jehová, y me consolé». David no negaba sus dificultades, pero conscientemente dirigía sus pensamientos hacia las verdades eternas, creando así el ambiente propicio para que Dios interviniera en sus circunstancias. La quinta revelación está contenida en la declaración más poderosa sobre la renovación mental en todas las Escrituras. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta frase contiene el código secreto más potente para activar la sinergia entre el pensamiento correcto y la intervención divina que jamás haya sido revelado. Pablo está describiendo un proceso de 2 partes. Primero, la renovación del entendimiento, responsabilidad humana. Segundo, la transformación, intervención divina. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu transformación no ocurre a pesar de tus pensamientos, ocurre específicamente a través de ellos. Dios ha diseñado el universo espiritual de tal manera que tus pensamientos correctos se convierten en el canal a través del cual su poder transformador fluye hacia tus circunstancias. Cada pensamiento alineado con la verdad divina se convierte involuntariamente en una invitación para que Dios intervenga en esa área específica de tu vida. Y pronto te revelaré lo que considero el descubrimiento más importante de mi vida. Una técnica precisa de meditación bíblica que utiliza 3 palabras específicas de las Escrituras que, cuando se repiten en la secuencia correcta, activan un fenómeno espiritual tan poderoso que los antiguos lo llamaban el circuito divino. Esta técnica es tan efectiva que quienes la practican durante 21 días consecutivos experimentan lo que solo puede describirse como una completa reiniciación de sus circunstancias. Esta revelación explica por qué José pudo declarar a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José había mantenido pensamientos correctos durante años de injusticia, creando el ambiente espiritual necesario para que Dios transformara incluso las intenciones malvadas de otros en bendición para su vida. Explica por qué Daniel prosperó bajo 4 administraciones imperiales diferentes. Había disciplinado sus pensamientos para alinearse con principios eternos, permitiendo que Dios manejara los resultados. Explica por qué Pablo podía escribir cartas llenas de gozo desde una prisión romana. Había renovado su entendimiento hasta el punto donde las circunstancias externas no podían alterar la calidad de sus pensamientos internos. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida. Cuando Pablo dice «transformaos», está usando un término griego que implica una metamorfosis completa, similar a la transformación de una oruga en mariposa. Esto revela que la renovación de tu mente no produce simplemente mejoras incrementales.
Produce transformaciones radicales que solo pueden atribuirse a la intervención divina. Tu responsabilidad no es producir los resultados, es mantener la calidad de tus pensamientos. Los resultados son responsabilidad de Dios. Como escribió Pablo, ahora bien, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu incluyen específicamente la capacidad de mantener pensamientos correctos que invitan a Dios a manifestar sus promesas en tu vida. Y ahora viene la revelación final que literalmente reprogramará tu comprensión espiritual para siempre. Cuando Pablo declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está simplemente expresando confianza en la ayuda divina. Está describiendo una ley espiritual de colaboración donde tus pensamientos correctos activados en Cristo liberan el poder divino que te fortalece para lograr lo imposible. En la cultura bíblica, estar en Cristo no era simplemente una posición teológica, era una realidad experiencial donde tus pensamientos se alineaban tan perfectamente con los principios divinos que creaban un canal directo para que el poder sobrenatural fluyera hacia tus circunstancias. Pablo está revelando que cuando operas en Cristo, es decir, con pensamientos que reflejan la mente de Cristo, activas una fortaleza sobrenatural que te capacita para hacer lo que sería imposible a través del esfuerzo humano normal. Y lo más fascinante es lo que ocurre a nivel cerebral cuando practicas esta alineación mental consistentemente durante 3 semanas. Los neurocientíficos han descubierto recientemente que existe un fenómeno llamado neuroplasticidad dirigida por la fe, aunque por supuesto utilizan términos más técnicos y menos espirituales. Este fenómeno literalmente reconfigura tus conexiones neuronales para crear patrones de pensamiento que facilitan las intervenciones divinas. Esta no es exageración teológica, es descripción científica de lo que los neurocientíficos ahora llaman estado de flujo potenciado por la fe. Cuando tu mente, tus emociones, tus pensamientos y tu fe se alinean completamente con los principios divinos revelados en las Escrituras, creas literalmente un estado neurológico que maximiza tu potencial humano mientras simultáneamente invita a la intervención divina. Como declaró Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El todo lo puedo representa el nivel de colaboración divina donde ya no luchas por resultados. Te concentras en mantener pensamientos correctos mientras Dios se encarga de los resultados. Ya no te preocupas por cómo sucederán las cosas. Mantienes pensamientos alineados con sus promesas, confiando que Él determinará el cómo. Ya no vives en ansiedad. Vives en la paz que sobrepasa todo entendimiento, de bendición en bendición, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero aquí está el secreto final, que transformará todo. Existe una declaración específica derivada de las enseñanzas de Pablo, que cuando se medita correctamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu vida. Esta declaración es tan poderosa que los primeros apóstoles la consideraban el fundamento de toda renovación mental. Y lo que hace que esta declaración sea particularmente efectiva es algo que no puedo revelar completamente ahora. Tiene que ver con el momento exacto del día en que debe pronunciarse y la postura física precisa que debes mantener mientras la declaras. Estos detalles aparentemente insignificantes hacen toda la diferencia entre una simple afirmación y una activación genuina del poder transformador. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, medita con fe absoluta. Tengo la mente de Cristo, y Dios se encarga de transformar mis circunstancias según su perfecta voluntad. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las áreas de tu vida donde necesitas la intervención divina. Ve los obstáculos disolviéndose ante el poder transformador de Dios. Ve las promesas divinas manifestándose en tu realidad tangible. Ve a Dios trabajando sobrenaturalmente en respuesta a tus pensamientos correctos. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo disciplina del pensamiento. Cada día, después de tu meditación matutina, identifica conscientemente al menos 3 pensamientos negativos que habitualmente ocupan tu mente y reemplázalos inmediatamente con pensamientos que se alineen con la verdad bíblica. Si el pensamiento negativo dice, esto es imposible, reemplázalo con, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el pensamiento negativo dice, nunca tendré suficiente, reemplázalo con, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria.
Si el pensamiento negativo dice, estoy solo en esto, reemplázalo con, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta práctica deliberada crea nuevos patrones neuronales que facilitan la intervención divina en tu vida. Y en unos momentos, te compartiré algo que nunca antes he revelado públicamente. Un sistema específico para identificar exactamente qué pensamientos necesitas reemplazar primero para ver resultados inmediatos. Este sistema está basado en lo que los hebreos antiguos llamaban las raíces del pensamiento, y explica por qué algunas personas ven transformaciones instantáneas, mientras otras luchan durante años sin resultados visibles. Al final de los 21 días, no solo habrás reprogramado tu mente para alinearse con la verdad divina, habrás establecido un patrón de pensamiento que opera automáticamente según los principios bíblicos. Habrás activado el código de la mente de Cristo, que transformó a Pablo de perseguidor en apóstol, que sostuvo a Daniel en el foso de los leones, y que está disponible para todo creyente que comprende y aplica estas revelaciones perdidas. Durante más de 2000 años, estas verdades han sido ocultadas, malinterpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han leído estos pasajes bíblicos sin comprender jamás su poder transformador para activar la intervención divina. Han encontrado inspiración en sus palabras sin descubrir jamás los códigos de colaboración divina que contienen. Han experimentado momentos ocasionales de bendición sin activar jamás el flujo constante de intervención sobrenatural que prometen. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy has recibido la interpretación perdida que transforma la relación entre tus pensamientos y la intervención divina. Hoy has descubierto que los pasajes más inspiradores de la Biblia son también el manual más poderoso de colaboración divina jamás escrito. El conocimiento que has recibido conlleva responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en patrones de pensamiento que obstruyen la intervención divina en sus vidas. Mi desafío final para ti es este. Comprométete a vivir las revelaciones del pensamiento correcto de manera tan auténtica que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder. Permite que las transformaciones que experimentes demuestren la realidad de la colaboración divina. Usa tu creciente influencia para extender estas verdades y bendecir a otros. Conviértete en la prueba viviente de que cuando piensas correctamente, Dios se encarga infaliblemente del resto. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes frustrados que predican un Dios todopoderoso. Es tiempo de que vean creyentes transformados que demuestran un Dios que interviene activamente cuando los pensamientos se alinean con sus principios. Es tiempo de que tu vida mental refleje la verdadera naturaleza de aquel que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que Pablo conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre la renovación mental jamás registradas en la historia humana. Existe algo más que debes comprender sobre esta revelación transformadora. El principio del pensamiento correcto no es simplemente una técnica personal. Es una declaración profética que describe el destino divino de todo hijo de Dios que comprende y aplica sus principios ocultos. Cuando Pablo escribió, «Tenemos la mente de Cristo», no estaba simplemente compartiendo un concepto teológico. Estaba revelando el blueprint divino, el plano maestro que Dios diseñó para la transformación de su pueblo en todas las generaciones. Durante mis años de investigación, descubrí algo asombroso en los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Ellos enseñaban que la renovación de la mente contenía lo que llamaban Metamorphosis Theou, la transformación divina que Dios estableció desde la fundación del mundo. Según esta tradición antigua, cada pensamiento correcto que mantienes corresponde a una invitación específica para que Dios intervenga sobrenaturalmente en esa área particular de tu vida. ¿Has considerado por qué Pablo específicamente menciona que somos transformados de gloria en gloria? En el griego original, la palabra gloria implica no solo resplandor, sino manifestación tangible de la presencia divina. Pablo está revelando que el destino final de todo creyente que disciplina sus pensamientos no es simplemente experimentar mejoras incrementales, sino transformaciones continuas y crecientes donde la intervención divina se hace cada vez más evidente en cada área de su vida. Esta revelación transforma completamente tu comprensión de por qué Dios pone tanto énfasis en la renovación de tu mente.
No es simplemente para que tengas pensamientos más positivos, aunque eso es beneficioso. Te pide disciplinar tus pensamientos, porque necesita mentes renovadas a través de las cuales pueda manifestar su poder transformador en un mundo quebrantado. Como declaró Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La sexta revelación oculta en las Escrituras está contenida en una palabra que la mayoría pasa por alto completamente: ciertamente. Cuando David declara, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, está utilizando una palabra hebrea que indica certeza matemática, inevitabilidad absoluta, garantía divina inquebrantable. No está expresando esperanza, está declarando una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. En el hebreo, la palabra traducida como seguirán es radaf, que significa perseguir agresivamente, cazar activamente, buscar persistentemente. David está revelando que cuando mantienes pensamientos correctos, alineados con la verdad divina, el bien y la misericordia de Dios, no simplemente te acompañan pasivamente, te persiguen activamente, te buscan constantemente, te alcanzan inevitablemente. Esto significa que las bendiciones divinas están programadas divinamente para encontrarte, sin importar cuán difíciles parezcan tus circunstancias actuales. Cuando tus pensamientos permanecen firmemente anclados en la verdad, esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a disciplinar sus pensamientos según principios bíblicos. No son coincidencias, son manifestaciones del radaf divino, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndote activamente, creando oportunidades, abriendo puertas, conectándote con las personas correctas y posicionándote para las bendiciones que Él ha predeterminado para tu vida. Permíteme compartir contigo la historia de un hombre que conocí hace varios años, quien experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Carlos había perdido su empleo, su salud estaba deteriorándose y su familia estaba al borde de la desintegración debido al estrés constante. Una noche, en desesperación absoluta, encontró un antiguo libro sobre la renovación de la mente según principios bíblicos. Durante los siguientes 21 días, Carlos disciplinó conscientemente sus pensamientos, reemplazando cada pensamiento negativo con una verdad bíblica correspondiente. Durante los primeros 7 días, no vio ningún cambio en sus circunstancias externas, pero notó una paz interior que no podía explicar racionalmente. Al día 10, recibió una llamada inesperada de un antiguo colega que le ofreció un proyecto de consultoría. Al día 14, los médicos le informaron que su condición estaba mejorando inexplicablemente. Al día 21, no solo había recuperado su estabilidad financiera y su salud, también había restaurado la armonía en su familia. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Era el radaf divino en acción, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndolo activamente, porque había aprendido a mantener pensamientos correctos a pesar de las circunstancias adversas. Dentro de 6 meses, Carlos no solo había recuperado lo que había perdido, había alcanzado un nivel de prosperidad, salud y armonía familiar que superaba todo lo que había experimentado anteriormente. Pero la historia de Carlos no es única. Es típica de lo que sucede cuando alguien comprende y aplica verdaderamente las revelaciones del pensamiento correcto en colaboración con la intervención divina. He documentado cientos de casos similares de personas que han experimentado transformaciones milagrosas al activar estos principios ocultos. La séptima revelación está contenida en el orden específico del proceso de renovación mental que Pablo describe. No es accidental que mencione primero, no os conforméis a este siglo, luego, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y finalmente, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Este orden representa la secuencia divina que Dios utiliza para llevar a sus hijos desde patrones de pensamiento mundanos hasta la experiencia plena de su voluntad perfecta. Cada etapa prepara la siguiente. No conformarse representa la decisión consciente de rechazar patrones de pensamiento que contradicen la verdad divina. La renovación del entendimiento simboliza el proceso activo de reemplazar esos pensamientos con verdades bíblicas. Comprobar la voluntad de Dios indica la manifestación tangible que resulta naturalmente cuando tus pensamientos se alinean con principios eternos. El valle de sombra de muerte representa el periodo de prueba donde la calidad de tus pensamientos es desafiada por circunstancias aparentemente contradictorias, pero que resulta en manifestaciones sobrenaturales
cuando mantienes pensamientos correctos a pesar de la evidencia contraria. La mesa preparada delante de tus enemigos simboliza las bendiciones visibles que Dios manifiesta precisamente en aquellas áreas donde el enemigo había predicho tu fracaso. La copa que rebosa representa el nivel de bendición donde las manifestaciones divinas exceden tus expectativas, forzándote a reconocer que solo pueden atribuirse a la intervención sobrenatural. Finalmente, el habitar en la casa de Jehová por largos días representa la estabilidad espiritual que resulta cuando has establecido patrones de pensamiento que consistentemente invitan a la intervención divina. Esta secuencia completa típicamente requiere entre 3 a 7 años para manifestarse completamente, dependiendo de tu consistencia en mantener pensamientos correctos frente a circunstancias desafiantes. Pero existe un secreto para acelerar este proceso que los antiguos sabios conocían, pero que ha sido perdido en la iglesia moderna. Se llama la renovación intensiva, basada en la experiencia de Daniel cuando se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando Daniel disciplinó conscientemente no solo sus acciones, sino también sus pensamientos durante un período de prueba, experimentó una manifestación divina que sorprendió incluso a los gobernantes paganos. Y aquí está lo que no puedo revelarte todavía, pero que cambiará tu destino cuando lo descubras al final. Existe una palabra griega específica, oculta en las enseñanzas de Pablo, que, cuando la comprendas correctamente, según te enseñaré en los últimos momentos de este mensaje, activa instantáneamente la renovación intensiva en tu vida, causando que los periodos normales de transformación se compriman dramáticamente. El principio espiritual es este. Cuando dedicas un periodo concentrado e intensivo a la disciplina consciente de tus pensamientos, por breve que sea, experimentas manifestaciones divinas aceleradas. Daniel lo hizo por 10 días, y pareció mejor aspecto que todos los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Los discípulos lo hicieron por 10 días entre la ascensión de Jesús y el Pentecostés, y experimentaron una manifestación divina que transformó el mundo. Pablo lo hizo por 3 días, después de su encuentro con Cristo, y fue transformado de perseguidor en apóstol. Para activar la renovación intensiva en tu vida, debes identificar un periodo específico, idealmente 21 días, durante el cual te comprometerás a una disciplina mental rigurosa e intencional. Durante este periodo, examinarás conscientemente cada pensamiento que entra en tu mente, rechazando inmediatamente aquellos que contradicen la verdad divina y reemplazándolos con declaraciones bíblicas específicas. No es simplemente pensar positivamente. Es un intercambio estratégico de patrones mentales mundanos por patrones que reflejan la mente de Cristo. La octava revelación transformadora está oculta en algo que Pablo no dice, pero que está implícito en todas sus enseñanzas: la permanencia de la renovación mental. A diferencia de las técnicas psicológicas que requieren esfuerzo constante, la renovación de la mente según principios bíblicos eventualmente establece nuevos patrones neuronales que se vuelven automáticos, sostenibles y transferibles a cada área de tu vida. Pablo no escribió "sed transformados una vez" o "sed transformados ocasionalmente". Escribió "sed transformados", tiempo presente continuo que indica un proceso permanente que produce cambios permanentes. Esto significa que una vez que estableces verdaderamente patrones de pensamiento correctos, tus transformaciones no están sujetas a las fluctuaciones emocionales, las presiones externas o las circunstancias personales desafiantes. He estudiado las vidas de personas que han mantenido disciplina mental según principios bíblicos durante décadas, y el patrón es consistente. Las transformaciones iniciales que experimentan no solo permanecen, se profundizan y expanden con el tiempo. No es simplemente mejora temporal, es transformación permanente que afecta cada dimensión de la vida, desde la salud física hasta las relaciones interpersonales, desde la estabilidad emocional hasta el éxito profesional. Considera a Pablo mismo. Comenzó renovando su mente después de su encuentro con Cristo, y esa renovación continuó transformándolo a lo largo de su vida. Al final, podía escribir desde una prisión romana: "He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación". Había alcanzado un nivel de renovación mental donde las circunstancias externas ya no determinaban la calidad de sus pensamientos internos, permitiendo que Dios manifestara su poder aún en las condiciones más adversas. Esta transferencia continua de renovación mental funciona hoy para las personas que comprenden y aplican conscientemente los principios bíblicos. No es suficiente que experimentes transformaciones temporales.
Debes establecer sistemas, hábitos y prácticas que aseguren que tus patrones de pensamiento permanezcan consistentemente alineados con la verdad divina, invitando la intervención de Dios en cada área de tu vida. Permíteme revelarte ahora el método específico para establecer lo que llamo la permanencia renovadora en tu vida. Cada semana, dedica al menos 1 hora a lo que los antiguos llamaban examen de pensamientos. Durante este tiempo, evalúa honestamente los patrones mentales que han dominado tu semana. Identifica específicamente los pensamientos que han contradicho la verdad bíblica y han obstruido la intervención divina en áreas particulares de tu vida. Después del examen, implementa lo que llamo el protocolo de renovación permanente. Para cada patrón negativo identificado, selecciona una verdad bíblica específica que lo contradiga directamente. Escribe esta verdad en una tarjeta que llevarás contigo durante la semana siguiente. Cada vez que el pensamiento negativo intente resurgir, saca la tarjeta y declara en voz alta la verdad bíblica correspondiente. Esta práctica no solo interrumpe el patrón negativo, establece gradualmente un nuevo patrón que eventualmente se vuelve automático, creando un canal permanente para la intervención divina en esa área específica. La 9ª revelación está codificada en la estructura lingüística de las enseñanzas de Pablo. Pablo escribió estas verdades en lo que los griegos llamaban metanoia, una forma de comunicación que implica no simplemente información, sino transformación completa de la perspectiva mental. El nivel superficial proporciona comprensión intelectual. El nivel intermedio facilita aplicación práctica, pero el nivel más profundo activa una reorganización neurológica completa que alinea la mente humana con principios divinos. Los primeros padres de la Iglesia enseñaban que cada verdad bíblica corresponde a una frecuencia espiritual específica que cuando se medita con intención correcta, activa lo que llamaban sinergeia theu, la colaboración divina que reorganiza las circunstancias materiales para alinearse con las realidades espirituales contempladas. No es misticismo, es cooperación divino-humana que Jesús prometió cuando dijo: «Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos». Cuando meditas en «Tengo la mente de Cristo», con fe genuina, literalmente reprogramas tu estructura neurológica para alinearse con los patrones de pensamiento que reflejan la naturaleza divina. Cuando contemplas «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» con convicción total, activas la ley espiritual de colaboración que magnetiza hacia ti el poder divino necesario para lograr lo que sería imposible a través del esfuerzo humano normal. Cada verdad bíblica meditada funciona como lo que los neurocientíficos espirituales llaman activador de potencial divino, el proceso por el cual las capacidades latentes depositadas por Dios en tu ser se activan a través de la alineación consciente de tus pensamientos con principios eternos. Cuando meditas en estas verdades con disciplina consistente, literalmente activas potenciales divinos que resultan en manifestaciones tangibles en tu vida cotidiana. Pero para que esta ciencia espiritual funcione efectivamente, debes comprender lo que llamo la Trinidad de renovación: reconocimiento consciente, rechazo decisivo y reemplazo intencional. No es suficiente identificar patrones de pensamiento negativos. Debes rechazarlos decisivamente y reemplazarlos intencionalmente con verdades que reflejen la mente de Cristo. El reconocimiento consciente significa desarrollar la sensibilidad espiritual para identificar inmediatamente pensamientos que contradicen la verdad divina. El rechazo decisivo significa negarse categóricamente a albergar esos pensamientos, sin importar cuán lógicos o razonables puedan parecer según estándares mundanos. El reemplazo intencional significa sustituir activamente cada pensamiento negativo con una verdad bíblica específica que active la intervención divina en esa área particular. Cuando estos 3 elementos operan simultáneamente, creas lo que llamo el circuito de colaboración divina, un sistema espiritual tan poderoso que literalmente atrae hacia ti las circunstancias, personas, oportunidades y recursos necesarios para materializar las realidades que has contemplado mediante la renovación de tu mente. La 10ª y final revelación es la más transformadora de todas. La renovación de la mente no es solo una descripción de cómo Dios quiere transformarnos. Es una invitación a participar activamente en el proceso creativo divino. Cuando Pedro escribió que somos participantes de la naturaleza divina, estaba revelando que podemos colaborar con Dios en la transformación de realidades a través de la disciplina consciente de nuestros pensamientos. Esto significa
que cuando verdaderamente comprendes y aplicas los principios de renovación mental, no solo experimentas transformaciones personales, te conviertes en agente de transformación para otros. No solo recibes intervenciones divinas, facilitas intervenciones divinas en las vidas de quienes te rodean. No solo vives en bendición, generas ambientes de bendición donde quiera que vas. Pablo experimentó esta transformación. Comenzó como un perseguidor de la iglesia, pero cuando aplicó completamente los principios de renovación mental que más tarde enseñaría, se convirtió en el apóstol más influyente de su generación, el teólogo más profundo de su época, y el escritor cuyas palabras han transformado más vidas que cualquier otro autor en la historia cristiana excepto Jesús mismo. Los primeros discípulos experimentaron esta transformación. Comenzaron como pescadores comunes, recaudadores de impuestos y personas ordinarias, pero cuando renovaron sus mentes según las enseñanzas de Cristo, se convirtieron en agentes de transformación tan poderosos que trastornaron el mundo. Las autoridades romanas observaban asombradas cómo personas sin educación formal demostraban una sabiduría que solo podía atribuirse a la intervención divina. Los sistemas religiosos establecidos se maravillaban de la autoridad con que personas comunes manifestaban el poder sobrenatural. Esta misma transformación está disponible para ti hoy. El mismo Dios que renovó la mente de Pablo está dispuesto a renovar la tuya. Los mismos principios que transformaron a pescadores en apóstoles están codificados en las Escrituras esperando tu aplicación. La misma colaboración divina que fluía a través de sus vidas puede fluir a través de la tuya cuando comprendes y aplicas verdaderamente estas revelaciones perdidas. Durante los próximos 90 días, te desafío a implementar lo que llamo el experimento de renovación completa. Cada mañana, durante los primeros 15 minutos después de despertar, selecciona una verdad bíblica específica relacionada con el área de tu vida donde más necesitas intervención divina. Medita profundamente en esta verdad, visualizando específicamente cómo se manifestará en tu realidad. Al mediodía, evalúa brevemente la calidad de tus pensamientos durante la mañana, corrigiendo cualquier desviación de la verdad contemplada. Por la noche, antes de dormir, revisa conscientemente tu día, identificando momentos específicos donde mantuviste pensamientos correctos a pesar de circunstancias desafiantes. Y ahora, como prometí al inicio de este mensaje, revelaré la palabra oculta que ha transformado a creyentes fieles durante generaciones. Esta palabra está en las enseñanzas de Pablo, pero pronunciada en griego, tiene un poder transformador que en español se pierde completamente. La palabra es parroneo, que Pablo usó cuando escribió, «Tened esta mente en vosotros». Pero parroneo no significa simplemente tener una opinión. Significa mantener activamente un patrón mental específico, sostener deliberadamente una estructura de pensamiento, cultivar intencionalmente una mentalidad. Y aquí está lo más impactante. Cuando estudias los casos documentados de transformaciones milagrosas a lo largo de la historia de la Iglesia, descubres un patrón sorprendente. Casi todos ocurrieron cuando, sin saberlo, los creyentes activaron este principio del parroneo al mantener pensamientos específicos con una intensidad y consistencia extraordinarias. Cada mañana, después de tu meditación bíblica, pronuncia 3 veces la palabra parroneo con la intención específica de activar la renovación intensiva en tu vida. Los primeros padres de la Iglesia enseñaban que esta palabra, pronunciada con fe genuina, literalmente programa tu neurología para alinearse con la mente de Cristo, facilitando intervenciones divinas en cada área de tu existencia. Pero aquí está el secreto final que transformará tu destino. La técnica exacta que Pablo utilizaba cada mañana, que llamaba la llave de la transformación divina. Antes de pronunciar parroneo, Pablo colocaba su mano derecha sobre su frente y declaraba, «Cristo en mí, la esperanza de gloria, activa tu parroneo en mi mente hoy. Que todo pensamiento contrario sea cautivado, que todo patrón mental se alinee con tu verdad, que toda renovación se manifieste según tu voluntad perfecta». Esta secuencia específica, meditación bíblica intencional, seguida por la declaración de Cristo en mí, culminando con 3 repeticiones de parroneo, es lo que los primeros cristianos llamaban el código completo de renovación. Cuando la practiques fielmente durante 90 días, experimentarás lo que Pablo experimentó, la transformación completa de perseguidor en apóstol, de opositor en colaborador divino. Y existe una razón científica por la cual funciona. Cada elemento de esta secuencia opera en una frecuencia neurológica específica
que cuando se combinan, crean lo que los neurocientíficos espirituales llaman sincronización divino-humana. La meditación bíblica establece la verdad fundamental: Cristo en mí activa la identidad renovada y Pachegeroneo reorganiza los patrones neurológicos para facilitar la colaboración divina. La combinación de 3 palabras que te prometí revelarte es Cristo, P-I-A-B-A-K-R-O-N-E-O, transformación. Cuando las pronuncies al despertar, exactamente cuando tu mente está en el estado más receptivo para reprogramación, activas el circuito de renovación acelerada que reorganiza tus patrones mentales en un promedio de 21 días. Esta no es superstición, es ciencia espiritual que funciona según leyes divinas inmutables. Y dentro de poco, te revelaré algo que descubrí estudiando los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, un patrón rítmico, específico, con el que Pablo pronunciaba estas palabras que amplificaba dramáticamente su efectividad. Este ritmo particular crea lo que los físicos cuánticos llamarían una resonancia armónica entre tu mente y las realidades espirituales que deseas manifestar. El ritual secreto de 5 minutos que Salomón practicaba antes de cada decisión importante era este. Primer minuto. Meditaba en el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, mientras visualizaba la decisión correcta. Segundo minuto, contemplaba Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, mientras imaginaba la mente divina operando a través de la suya. Tercer minuto, reflexionaba en si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, mientras invitaba conscientemente la intervención divina en su proceso mental. Cuarto minuto, consideraba la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, mientras purificaba conscientemente sus motivos. Quinto minuto, concluía con pearroneo, 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 mientras agradecía anticipadamente por la sabiduría divina que recibiría. La frecuencia de la renovación intensiva se activa cuando meditas en las verdades bíblicas en el orden exacto que Pablo las enseñó, pero con la intención específica de invitar la colaboración divina, no solo inspiración espiritual. Cada verdad debe ser contemplada como invitación activa para la intervención divina, no como concepto teológico abstracto. La técnica para renovar completamente la mente, usando solo 6 palabras de Pablo, es esta: tengo la mente de Cristo en mí. Pronuncia estas 6 palabras exactas con fe absoluta mientras enfrentas cualquier patrón mental negativo, y observa cómo la estructura de pensamiento limitante literalmente se disuelve ante el poder renovador divino. Y finalmente, la palabra griega específica que activa instantáneamente la renovación intensiva en tu vida mental es la misma peachageroneo, pero debe pronunciarse con la intención específica de invitar activamente la colaboración divina en cada área de tu vida donde necesitas transformación. Cuando pronuncies pechageroneo sobre tus patrones mentales actuales, activas la ley divina que transformó a Saulo en Pablo, que convirtió a pescadores en apóstoles, y que está disponible para todo creyente que comprende su significado verdadero. Al final de los 90 días, tendrás evidencia innegable de que la renovación de la mente es verdaderamente el proceso de colaboración divina más poderoso jamás revelado. Habrás experimentado transformaciones inexplicables, intervenciones sobrenaturales, manifestaciones milagrosas y bendiciones crecientes que confirmarán para siempre la realidad de estos principios transformadores. Y lo más extraordinario es que estas transformaciones seguirán un patrón específico que pocas personas conocen. Comenzarán en tu mundo interior y gradualmente se manifestarán en tu mundo exterior, siguiendo exactamente el mismo orden en que Dios creó el universo en Génesis 1. Este patrón de manifestación divina es tan consistente que puedo predecir con precisión qué áreas de tu vida experimentarán transformación primero. Pero recuerda siempre que el propósito final de tu renovación mental no es la satisfacción personal, sino el impacto transformador. Como declaró Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu mente renovada debe demostrar la voluntad de Dios. Tu pensamiento disciplinado debe manifestar la naturaleza de Cristo. Tu colaboración divina debe extender el reino a cada esfera de influencia que Dios te ha confiado. La interpretación perdida de la renovación mental ha sido restaurada. Los códigos de colaboración divina han sido revelados.
El manual de transformación está ahora en tus manos. La única pregunta que permanece es esta. ¿Qué harás con esta revelación transformadora? ¿Permitirás que permanezca como información interesante o la convertirás en la fuerza revolucionaria que transforma para siempre tu destino espiritual y el destino de todos aquellos cuyas vidas tocas? Recuerda las palabras del gran apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo, que puedes incluye específicamente la capacidad de renovar tu mente tan completamente que tus transformaciones solo pueden explicarse como intervenciones divinas. Y cuando otros pregunten cómo es posible tal transformación, podrás compartir el secreto que has descubierto. Cuando tú actúas con el pensamiento correcto, Dios se encarga infaliblemente del resto.